invitado especial. Saben que en el mes de octubre, y no podíamos dejar pasar, específicamente el 19, se celebró el Día del Cáncer. Y por eso, pues yo quise traer al doctor para que hablemos específicamente del cáncer de mama. Tenemos con nosotros el agrado de tenerlo a él, a José Francisco Mendoza, el doctor José Francisco Mendoza, especialista en medicina ocupacional y de riesgo de salud, psicólogo clínico, nutriólogo y muchísimas cosas que tiene de inteligencia y de especialidad el doctor Mendoza. Buenas tardes. Agradecemos, Leticia, esa invitación especial que tú generosamente nos haces en este viernes. Hablar del Día Mundial del Cáncer de Mama, que es el día 19 de octubre, evidentemente marca un hito en lo que es la preocupación por la mujer en este mundo. Entendiendo que de cada 8 mujeres que mueren, hay una de ellas que muere de cáncer de mama. Evidentemente que el cáncer de mama se ha convertido en una epidemia. Por consiguiente, hay que prestar atención a todos los elementos que forman parte de los componentes etiológicos que causan esta epidemia, diría yo, a nivel mundial del cáncer de mama. Vamos a hablar entonces, sabemos que le dan los diagnósticos, los médicos como ustedes trabajan en lo que es ya cuando tienen el cáncer, la quimio y todo eso, pero hábleme de la prevención. Ahora en este tiempo se habla mucho de prevenir. ¿Cómo una mujer o una persona puede prevenir para que no le dé cáncer? O si se podría. Bien, los oncólogos son los especialistas que se dedican al tratamiento del cáncer de mama. Pero evidentemente ya cuando la paciente llega al oncólogo, ya tiene la enfermedad en estado avanzado. Entendiendo que el oncólogo maneja la parte del tratamiento de la enfermedad per se, hay que puntualizar la parte preventiva y ayudar a que muchas mujeres no caigan en los diferentes estadios de esta terrible enfermedad. Lo primero es saber que el factor de la edad es el factor fundamental para tener posibilidad de que el cáncer de mama pueda visitarle. ¿Pero por qué la edad? Porque después... O sea, ¿qué influye en la edad? ¿En qué? El cuerpo, a medida que va envejeciendo, evidentemente su sistema inmunológico comienza a descender. Entonces las enfermedades crónicas, el cáncer, la diabetes, la hipertensión, la artritis, comienzan a aparecer en esa etapa de la vida. Por consiguiente, la edad es un factor predeterminante en el inicio de la evaluación del cáncer de mama. Pero ¿qué pasa? Que en los últimos años hemos evidenciado que hay una frecuencia de cáncer de mama en personas jóvenes. Entonces ya se han diseñado estrategias para comenzar las evaluaciones de prevención en vez de los 60, 50 años, comenzar ya a los 35 años los estudios preventivos, los estudios de tamizaje, la sonomamografía, la mamografía, la evaluación del médico, el mastólogo, para comenzar la prevención temprana del cáncer de mama. Cuando usted habla de prevención, doctor, usted está hablando de solamente, como usted es nutriólogo, vamos a aprovecharlo para eso, usted está hablando de hacerse una sonomamografía, una mamografía solamente, o también incluye la alimentación. Evidentemente que la alimentación es fundamental en todo proceso en la vida. Más del 75% de las enfermedades tienen un impacto en la nutrición. Hay que entender lo que se llama niveles oncogénicos. Los niveles oncógenos no son más que las potencialidades que tiene cada ser humano de producir cáncer.
O sea, todos tenemos el cáncer potencialmente en nuestras células. Ahora, esos niveles oncogénicos pueden fluir hacia la superficie si alimentos que consumimos diariamente producen esa elevación de esos niveles oncogénicos. Eso nos hará proclive a tener entonces cáncer fácilmente porque los alimentos lo promueven. Así lo contrario, cuando consumimos alimentos que realmente mantienen bajo control esos niveles oncogénicos, habrá por consiguiente menos incidencia de cáncer en la población. O sea que la nutrición es determinante para conocer el pronóstico de que una persona pueda tener una causa relacionada al cáncer en relación a su nutrición. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que se alimentan bien, que son metódicos, van al médico, se hacen sus chequeos y todo? Entonces, viene, ¡pam!, y tienen un cáncer. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya no es por la alimentación. O sea, ¿por qué sería? O sea, ¿hay otro factor aparte de la alimentación que nos puede ayudar a que no nos dé el cáncer? Evidentemente hay lo que se llama predisposiciones genéticas. O sea, hay familias que tienen pacientes que han padecido de un tipo de cáncer. Entonces, esa familia tienen que prestar atención temprana a esa predisposición que traen de manera genética. No necesariamente el problema tiene que ser en los genes, sino que puede haber una cultura nutricional que tenga tendencia a que se despierten esos niveles oncogénicos. Pero evidentemente la genética no falla. O sea, nosotros heredamos las cosas buenas y las cosas malas de nuestros descendientes, y evidentemente que hay un componente genético en todas las enfermedades y en todos los procesos patológicos. Pero se dice que en ese proceso genético tú puedes romperlo. O sea, aunque venimos, o sea, también venimos para romperlo. Entonces, ¿cómo lo rompemos? Precisamente el diseño de estrategias nutricionales que ayuden a que esos niveles oncogénicos se mantengan bajo control van a ser fundamental para que esos genes no se despierten. Entonces hay un conjunto de medidas que están demostradas que cuando los pacientes, por ejemplo, reducen los niveles de consumo de alcohol, reducen los niveles de consumo de tabaco, reducen la vida sedentaria, se ha demostrado que el 30% de esa población, por simple hecho reducir esos niveles, no va a tener cáncer de mama. Es decir, que los hábitos nutricionales, los hábitos alimenticios tienen que ver conjuntamente con el estilo de vida, con el cáncer de mama. Ajá, pero entonces, aparte de la alimentación, de la nutrición, que es muy importante, pero ya hablando per se del cáncer, de la célula del cáncer, o sea, ¿qué tienen que ver las hormonas femeninas con el cáncer? O sea, ¿cuál es la relación? ¿Por qué es el que se le llama el cáncer de la mujer el de mama también? Bueno, hay un aspecto interesante en la nutrición, que es que el consumo de grasas y alimentos que se convierten en grasa en nuestro organismo están relacionados directamente con los niveles estrogénicos. Nosotros tenemos una enzima que se llama aromatasa, que se encarga de convertir las grasas en estrógenos, en hormonas. Por consiguiente, una dieta inadecuada, dirigida al consumo excesivo de azúcares, de harinas refinadas, de alimentos azucarados, de alimentos dulces, va evidentemente a producir una hiperestimulación insulínica. La insulina va a depositar las grasas en las zonas de las diferentes partes de nuestro cuerpo. Y ese acúmulo de grasa facilita que se conviertan muchos lípidos en estrógeno por esa enzima que se llama aromatasa. Por consiguiente, la obesidad es una predisposición para el cáncer de mama, al mismo tiempo que la enfermedad fibroquística de mama, al igual que el ovario poliquístico,
que son enfermedades que tienen frecuencia en las personas que tienen cierto nivel de obesidad. O sea que el que tiene ovario poliquístico puede, o sea, eso puede resaltar o padecer de cáncer la mujer por eso. O sea, por ahí se puede ir un cáncer de mama, ¿o no? El hecho de que la paciente tenga niveles altos de grasa, sobrepeso, eso impacta el ovario. El ovario produce estrógenos. Entonces, esas grasas pueden estimular que haya una mayor producción de estrógeno en esos pacientes y ese estrógeno impacte las mamas. Y por consiguiente, pueda relacionarse directamente ese trastorno hormonal con el cáncer de mama. ¿Y no tiene que ver nada con el estrés, el cáncer? Evidentemente. De mama toda clase de cáncer, pero estamos hablando del cáncer de la mujer. O sea, ¿tiene que ver el estrés con esto? Evidentemente, cuando tú estás sometido a niveles altos de estrés, vas a tener una liberación del cortisol. El cortisol lo que va a hacer es que va a aumentar la conversión de las grasas en estrógeno. Por consiguiente, ese efecto fisiológico del estrés te va a aumentar los niveles de estrógeno en tu organismo y va a facilitar que enfermedades que tengan que ver con las hormonas y el cáncer estén relacionadas. El estrés evidentemente impacta todas las enfermedades. El que tiene un buen control del estrés tiene una de las herramientas básicas para la prevención de cualquiera de esas enfermedades crónicas. Pero entonces, ¿qué prevención? ¿Qué usted nos puede decir, doctor? O sea, ¿qué podemos, aparte de la alimentación? Ustedes saben, pues como médico nutriólogo, naturalista también, ¿qué podemos introducir en nuestro diario vivir natural? Aparte ya, bueno, si necesitan un medicamento químico, por supuesto, pero yo digo natural para la prevención, más o menos que usted nos diga algo. Lo primero que tenemos que tener conciencia de que los alimentos, hay alimentos inteligentes y alimentos ignorantes. O sea, hay alimentos chatarra que aportan calorías huecas y alimentos que nutren. A la hora de la selección de un alimento, tiene que tener en cuenta que el alimento te nutra. Por eso la comida chatarra está relacionada con muchas enfermedades crónicas, entre ellas el cáncer. Es decir que a la hora de seleccionar carbohidratos, tiene que seleccionar carbohidratos compuestos, no carbohidratos refinados. A la hora de consumir alimentos que tengan altos niveles estrogénicos buenos, porque hay estrógenos buenos y estrógenos malos. Por ejemplo, los aceites que usted consume impactan las hormonas, crean las hormonas. Pero si usted forma sus hormonas de aceite de mala calidad, en vez de aceite de oliva, aceite de uva, aceite de linaza, el aceite de coco, esos aceites van a formar sus hormonas y por consiguiente van a formar sus estrógenos de alta calidad. Un estrógeno de alta calidad le ayuda a usted a su sistema inmunológico. Un estrógeno de mala calidad se convierte entonces en un problema para la salud. Es decir, que hay alimentos que realmente impactan la salud suya y que depende de su elección. Pero aparte de eso, doctor, yo también me voy por la parte cuando le decía del estrés, para aportar, la parte ya de la persona liberarse de todos los químicos mentales, entiéndase el odio, la envidia, el rencor, porque todo eso también te alimenta, creo yo, que usted dice. Evidentemente que sí. O sea, bueno, eso mira, también hay que liberarse un poco de eso para que la persona no esté alimentando esos químicos. Exactamente. Precisamente recuerdo una paciente que padeció de un cáncer. Ella le decía a su médico, ¿cómo es posible que yo tenga cáncer si yo hago ejercicio, soy vegetariana, como de una manera saludable, tomo mis vitaminas, mis minerales? ¿Por qué yo tengo cáncer? Cuando el médico hace una evaluación de la paciente, identifica en su psiquismo que ella tiene una relación patológica con su padre. Ella dice que ella le tiene odio a su padre. Ese odio mantenido durante mucho tiempo fue el elemento que se convirtió en un proceso de cáncer en su vida. Es decir, que hay emociones, las emociones se petrifican en el organismo. El cerebro, cuando tiene un conflicto, no lo deja latente. Él lo canaliza a través de algún órgano, lo que se llama somatización. El cerebro es un órgano de la supervivencia. Él no está enfocado en un problemita, en estar dándole vueltas a un problema. Él lo
lo maneja durante un tiempecito, hasta tanto él lo puede soportar, pero llega un momento que él lo envía a un órgano diana, que es el que corresponde según la emoción. Por consiguiente, el cerebro no está teniendo esos problemas durante mucho tiempo, sino que los somatiza. De ahí es que vienen las enfermedades psicosomáticas. Entonces, mantener esas emociones patológicas hace también que esos problemas psicológicos se petrifiquen en los órganos en forma de quistes, de tumores, de enfermedades de todo tipo. Entonces viene la mala alimentación y todo Hay eso. un conjunto de elementos. Bueno, doctor, qué bueno, qué bueno. Yo quiero que usted me dé los teléfonos. Vamos a tener al doctor siempre aquí, hablando no solo de este tema, sino de muchos temas, sobre todo de medicina ocupacional y de todos los temas que el doctor es especialista en eso. Pero yo quiero que usted me dé los teléfonos y también me le indique a todas esas televidentes, damas, que tenemos, el tiempo que se requiere, un ejemplo, cada año, o que si la sonomamografía primero, o se tienen que hacer las dos juntas, ¿cómo es la meniústica en eso? ¿O bueno, solamente la mamografía? Vamos a plantear puntos importantes que van dirigidos a la prevención del cáncer de mama. Lo primero es que la mujer tiene que hacerse una autoevaluación todos los meses. Hay que revisarse las mamas 8 días después de la menstruación. Si usted está en la menopausia, usted verifique el periodo en el que usted se lo hacía habitualmente y se repite su evaluación independientemente de que no tenga la menstruación. O sea, esa evaluación mensual te permite darte cuenta si encuentra alguna masa importante en tu mama. Ese es uno de los primeros pilares de la prevención. Lo segundo es que inmediatamente usted note alguna anomalía, alguna masa en su seno, vaya inmediatamente al médico. Hay un aspecto que hace que muchas personas tengan que pagar las consecuencias funestas del bendito cáncer, y es que entran en el miedo. El miedo es una herramienta que te ayuda a ti a defenderte ante determinadas circunstancias. O sea que se convierte en un mecanismo de defensa. Pero cuando el miedo es a no enfrentarte a una realidad, se convierte en el peor enemigo tuyo. O sea, las mujeres que no tengan miedo cuando tengan un problema médico, asistan a su médico, vayan a su ginecólogo, vayan a su mastólogo para que le hagan las evaluaciones. No tengan miedo de hacerse su sonomamografía, su mamografía, su tomografía, todos los años en un día específico. Y yo les recomiendo a la población que en toda familia debe de haber un promotor de salud, porque a medida que aumenta este cáncer hay que cambiar la metodología. En octubre nos pasamos el mes entero hablando de cáncer de mama, los oncólogos, los mastólogos, los cirujanos, pero debe de haber en la familia alguien que sea promotor de que las madres, de que las mujeres, al igual que los hombres, se hagan su chequeo anual de su mama y de su próstata, porque solo así podremos evitar que cada 8 mujeres que mueren de cáncer, una de ellas muera de cáncer de mama. Esa es mi recomendación. Bueno, gracias, doctor. Así que démele rapidito los teléfonos donde los podamos conseguir o se pueda alguien comunicar, porque me dicen que usted es diabetólogo y ha curado a muchas personas, no solo de diabetes, de muchas cosas, así para que puedan comunicarse con usted. Pueden comunicarse al teléfono personal, al 809-256-7667. Ahí pueden entrar en contacto conmigo, yo le puedo dar algunas consultas virtuales y algunas personales. Ese es mi medio de comunicación. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, y vamos a ver, pues, la próxima vez que lo tengamos, de qué tema importante vamos a hablar. Gracias a ti, Leticia, por tu invitación y que Dios te siga bendiciendo. Amén. Bueno, señores, nos vamos a la segunda pausa comercial, porque por ahí ya Daniel está preparado con todo el tema urbano.